En 1991 apareció en México una novela de aventuras acerca de la Cofradía de los Hermanos del Caribe, un grupo de piratas que se instaló en la isla Tortuga durante la época colonial. Y esta novela nos habla acerca de medicina tradicional, de mujeres ultrajadas, invasiones, guerras, mujeres que se visten de hombres, entre otras curiosidades. Pero lo que más llamó la atención en su época acerca de este libro fueron dos cosas. Por un lado, el título tan extraño que tenía, que es Son vacas, somos puercos. Pero lo que más sorprendió fue el hecho de que este libro fuera escrito por una mujer. Me refiero a Carmen Bullosa, a quien en su tiempo se le criticó justamente que en este libro, que contenía sangre y batallas, pues dejara mal parada a la mujer. Aunque tiempo después ella creó libros como el libro de Ana, el libro de Eva, La otra mano de Lepanto o La Virgen y el violín, donde precisamente pues ya tienen una perspectiva feminista, aunque eso sí, sin nunca perder ella esta curiosidad por la aventura y el sueño. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy, estando en fechas de fiestas patrias, vamos a aprovechar para hablar acerca de la vida y obra de la escritora mexicana Carmen Bullosa. Carmen Bullosa nació el 4 de septiembre de 1954 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Fernando Bullosa Cortina y Esther Velázquez de la Fuente. Desde niña, Carmen tuvo acceso a la literatura, principalmente por dos factores. Uno, que su familia era muy religiosa, así que tuvo contacto con textos sagrados, pero más que nada le interesaban las vidas de los santos por todos los caracteres fantásticos y teológicos que encontraba en sus historias. Y por el otro lado, su papá leía de noche en voz alta y Carmen se quedaba escuchando. Pero no libros para niños, sino El Quijote, teatro de Lope de Vega, poemas de Amado Nervo, poemas de Quevedo, entre otros clásicos. Así que todo eso despertó la curiosidad de esta niña que no se creía o no se veía escritora a futuro, más bien en ese momento ya se veía como arqueóloga o historiadora. Sin embargo, su infancia se vio bruscamente terminada con la muerte de su madre cuando Carmen tenía alrededor de 14-15 años. Esto pues desató el caos en la familia, aunque también fue el punto de quiebre para ella pasar a considerarse escritora. Y es que a partir de los 15-16 años ella comenzó a escribir a pluma algunos poemas, cuentos a su entender, y desde ahí ella empezó a decir que era escritora, que ese era su oficio. Es así que para la vida universitaria ella estudió letras hispánicas en la UNAM y en la Ibero, aunque no terminó ninguna de las dos carreras, aunque eso no le impidió que a futuro se convirtiera en maestra invitada y también en conferencista en universidades como Harvard, Cambridge y la Sorbona. Y los años 70 fueron clave para ella porque marcaron su inicio formal en la literatura, y es que ganó su primera beca literaria, publicó sus primeros poemarios, estrenó su primera obra de teatro titulada Vacío, que se inspira en la poesía de Sylvia Plath, y en los 80 escribió su primera novela, y así fue ganando beca tras beca, fue publicando libro tras libro, también obteniendo ya sus primeros premios, hasta que fue creciendo y fue siendo invitada a universidades de México, Estados Unidos y Europa a dar conferencias sobre la literatura. En cuanto a vida personal, ella estuvo casada con el escritor y poeta Alejandro Aura, con quien tuvo dos hijos, Juan y María. Además de toda su labor dentro de la literatura, Carmen Bullosa también se destaca por tener participación en televisión, en proyectos culturales y en algunas causas de beneficencia. Por ejemplo, en 1980 ella fundó el Taller Tres Sirenas, que era una imprenta privada que hacía ediciones artísticas de los libros. En los años 80 y 90, junto con su pareja Alejandro Aura, ella se hizo cargo de un espacio cultural llamado El Cuervo y que luego fue El Hijo del Cuervo, que era un espacio autofinanciado que se abría al teatro, la literatura, las artes plásticas y el arte en general. Era un espacio de convivencia para artistas. También en 1999, muy importante, junto con Salman Rushdie y otros escritores, ella fundó la Casa Refugio Citlaltépetl en la Ciudad de México, cuya función era refugiar a escritores extranjeros que habían sido amenazados o violentados por sus países de origen. Esto es importante y hoy en día es también una casa cultural
Y de hecho algo curioso es que tras los terremotos de 2017 esta casa albergó a un total de 40 personas en su apoyo. Y por si fuera poco, Carmen Bullosa también tiene su programa de televisión llamado Nueva York, donde ella entrevista a diferentes artistas y escritores. Un programa que ya ganó 5 premios Emmy a nivel local en Nueva York. En cuanto a literatura, por supuesto que ha recibido premios, destacando el premio Javier Villaurrutia, el premio Rosalía de Castro y el premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2023, que prácticamente consagra toda su carrera en la literatura mexicana. Actualmente Carmen Bullosa sigue escribiendo y está casada con el historiador y premio Pulitzer Mike Wallace. Hablando ahora acerca de la obra de Carmen Bullosa, ella es novelista, poeta y dramaturga, además de tener libros de ensayo y de varia invención. Pero antes de hablar de algunos libros en específico, quiero mencionar las siguientes características de su obra en general. Número 1. Que en general su literatura es compleja, poco accesible para un lector convencional. Y es que sus libros están llenos de momentos abstractos, complejos, divagaciones, y ella misma lo reconoce. Literalmente en algunos de sus libros ella pone: y bueno, querido lector, después de todas estas divagaciones que van sin sentido, ahora sí continuamos con la historia, o te dejo abierto para lo que tú decides o como quieras concluir la historia. Así que es una autora que se presta mucho a disertaciones filosóficas también, y que pues es, digamos, un poco al estilo de Virginia Woolf, o más aterrizado, yo diría, al menos a mí me recordó a Esther Seligson. Pero punto 2 relacionado a esto es que justamente Carmen Bullosa es una autora experimental que siempre está buscando lo diferente. Uno puede leer sus libros y lo que llama la atención es cómo cada uno construye escenarios diferentes, temas diferentes y algunos muy originales que uno dice cómo se imaginó estas cosas. Así que es una literatura que sí, es algo compleja, pero también es muy interesante. 3. Los temas de sus libros pues son muy amplios. Ella es una autora que no suele como repetir, sino que siempre busca crear algo nuevo. Por lo mismo en sus libros podemos encontrar feminismo, infancia, infancia perdida, brujería o medicina alternativa, violencia, aventuras. Vemos también sobre el acto de escribir. Retoma muchos temas históricos, también personajes históricos, ya sean ficticios o reales. La verdad es que en cada uno de sus libros ella nos sorprende por los nuevos temas que salen a la luz. 4. Podemos decir que Carmen Bullosa es una autora universal en el sentido de que sus obras están ambientadas en espacios y en tiempos diferentes. Ella nos habla de México, Estados Unidos, Europa, el Renacimiento, la colonia, Rusia o incluso tiempos bíblicos. Y por último, 5, algo que me salgo un poco pero lo quería mencionar, es que Carmen Bullosa es la reina de las dedicatorias y los epígrafes, porque la verdad todos sus libros, prácticamente todos, contienen dedicatorias para familia, amigos y escritores, artistas, y también tiene muchos epígrafes. Sor Juana, Cervantes, Tolstoy, Rubén Darío, entre muchísimos otros. Y ahora sí, comenzando a hablar acerca de sus libros, en esta mesa tengo 2 tomos de sus novelas. Ella en total ha publicado 18 y en 2018 con Editorial de Bolsillo lanzó estos 2 tomos que contienen en total 11 de esas 18 novelas. El primer tomo es Infancia, que contiene, digamos, los libros de ficción. Y el tomo 2 es El Mundo, que contiene las novelas de temática histórica. Así que vamos a repasar cada una de estas novelas brevemente. Comenzando por el tomo de Infancia, esta antología comienza con la novela Antes, que es una novela con la cual ella ganó el premio Javier Villaurrutia. Es una novela de infancia porque nos habla de una niña contando, digamos, sus anécdotas de la familia, del hogar y también de la pérdida de la madre. Es una novela, la verdad, compleja, poco accesible, pero que tiene un final simbólico muy interesante. La segunda novela de la antología es Mejor Desaparece, que también se parece mucho a Antes, ya que repite esta dinámica de una niña en el seno familiar, también la pérdida de la madre, un padre que tiene que crecer con sus hijas en la casa. Y bueno, es una novela que explora más el tema de la herencia, el tema de arrebatarse la vida
y también de la soledad. A continuación, como un entremés dentro de la antología, tenemos un breve relato llamado Así pensó el niño, que es un cuento, la verdad, muy interesante, y de entrada yo lo pongo en mi lista de cuentos que sí o sí tienes que leer al menos una vez en la vida. Y es que trata acerca de un chico que quiere estudiar literatura, quiere ser escritor, y su papá se niega, dice que tiene que estudiar algo de provecho. Entonces este chico desea que dejaran de existir los libros y se hace realidad, lo cual nos conduce prácticamente a una catástrofe mundial, a un apocalipsis que nos demuestra el gran poder de los libros. Un cuento, la verdad, muy interesante. Luego la novela que continúa es 30 años, una historia que también nos habla de la infancia, nos habla de una chica que crece esta vez en casa pero sin su papá. Vive con su madre, con su abuela, con su nana y con la cocinera. Es un libro mucho más accesible a las otras novelas anteriores que mencioné y que se presta, digamos, a ser un libro de relatos. La verdad es que tiene personajes y contenidos muy interesantes y todo para tener un final pues muy dramático, bélico, fuerte, doloroso para una niña. Así que 30 años es otra novela acerca de la infancia, digamos la última que cierra este tema dentro de la antología. Y es que la siguiente novela, La Milagrosa, es una historia que nos habla acerca de una mujer en un pueblo que ella cumple deseos. Así que todos los días tiene cientos de visitantes que la van a ver para poder pedirle que se cumpla su deseo, y a algunos sí se les cumple, a otros no. Un poco cuestión de azar y de los sueños que tiene esta mujer enigmática. El problema ocurre cuando ayuda a la persona equivocada y se desata por ahí una persecución. Así que es una novela muy experimental porque tiene diferentes partes en el libro, unas contadas por alguien, otras por una grabadora. Hay pues cuestiones criminales, también cuestiones satíricas, así que simplemente es una obra genial, a mí me gusta mucho, y también por ahí me hizo recordar a la actualmente famosa temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, un poco pues por esta parte de estar ambientada en un pueblo mexicano y por esta figura mística, digamos, de la bruja. La siguiente novela es La Novela Perfecta, que es una historia muy chusca acerca de un autor mexicano que publicó una única novela, le dio fortuna, se casó con una gringa, se mudó a Estados Unidos, pero ya no ha vuelto a escribir y digamos no sabe, no piensa cuál es su siguiente novela. Así que un día conoce a un vecino, que este vecino lo invita a su casa porque resulta que tiene una máquina prácticamente mágica donde el autor lo único que tiene que hacer es pensar su historia y esta máquina se va a encargar de escribirla. Una historia también muy interesante, original, que nos acerca al tema super actual de la inteligencia artificial. Y por último, el tomo 1 cierra con la novela Texas, la gran ladronería en el lejano norte, que es la novela más grande dentro de este volumen. Y esta es una historia que ya retoma un tema histórico, un personaje histórico que es Juan Nepomuceno Cortina, que él es conocido como el Robin Hood de la frontera. Él participó también en batallas importantes de México, pero invadió Estados Unidos, allá tenía algunas tierras que le quitaron, y entonces esta novela nos ubica, digamos, en un evento real donde un sheriff pues le hace un insulto a Juan Nepomuceno, siendo él pues heredero de unos terratenientes importantes de la zona. Entonces aquí lo que tenemos es una novela muy experimental porque a partir de este hecho que parece insignificante al inicio, pues nos da todo un recorrido por todo el pueblo y cada cosa que piensan los habitantes y problemas que también tienen los habitantes en sí mismos, hasta terminar, digamos, con ya este Juan Nepomuceno siendo rebelde y luchando por sus tierras. Entonces es una novela muy interesante, un western mexicano, y que también defiende la idea del sueño mexicano, ya no americano, es decir, de personas que desean migrar a México. Y con esto cerramos el tomo 1 de infancia. Pasando al tomo 2 de temas históricos, las primeras dos novelas son breves, son vacas, somos puercos y Duerme. Dos historias ambientadas en la colonia, es decir, en Nueva España. La primera trata acerca de piratas de la Cofradía de los Hermanos del Caribe, y así acompañamos a su protagonista entre el bando de los españoles siendo esclavo y el bando de los piratas. Y la segunda novela, Duerme, es muy interesante también porque nos habla sobre una mujer europea que migra en Nueva España vestida como hombre, pero se mete en problemas
porque la utilizan pensando que es hombre para reemplazar a alguien importante que está condenado a muerte. Así que estas son dos novelas interesantes ambientadas en la colonia. La tercera novela de esta antología se trata de La otra mano de Lepanto, que pues es una historia acerca de la famosa batalla de Lepanto, que es más conocida porque es una batalla en la que participó Miguel de Cervantes, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y donde se dice que perdió la mano, aunque en realidad nunca quedó manco, sino más bien que perdió la movilidad. Así que esta es una historia donde tenemos a una protagonista femenina, María, que es hija de unos gitanos y tiene una misión importante hasta llegar a un desenlace fatal. Pero es una novela que por supuesto también contiene, digamos, la historia de Cervantes. Es un personaje dentro de la novela y es la novela más grande de la antología, abarcando alrededor de 500 páginas. Pasando a Italia, Carmen Bujosa nos presenta La Virgen y el Violín, que es una historia amorosa que se creó para rescatar a un personaje histórico, a la pintora italiana Sofonisba Anguissola, que ella es de la época de Miguel Ángel, pero que en su época por ser mujer no tuvo gran repercusión y digamos pues se fue perdiendo a lo largo del tiempo hasta que últimamente pues ha sido rescatada por estudios y por esta novela también de Carmen Bujosa. Es una novela muy interesante, creo yo que es la que más disfruté dentro de esta antología y también contiene algunas pinturas del artista y pues más que nada es una invitación a conocerla. Finalmente esta antología cierra con El libro de Ana, que es una novela creada a partir de la Ana Karenina de León Tolstoy. Y es que dentro de esa novela, Ana Karenina, digamos ya hacia los finales de la historia, pues ella publica libros infantiles, pero hay uno o dos que no los publica, no los manda a su editor y los deja encajonados. Así que a partir de esta idea, Carmen Bujosa creó este libro para hablarnos, digamos, de unas 2 décadas después de la muerte de Ana Karenina y tiene por protagonistas a los hijos que ella tuvo dentro de la novela y también rescata esa novela perdida de la mismísima Ana Karenina, todo en medio de los preparativos de la Revolución Rusa. Así que de todos estos temas nos habla Carmen Bujosa en este tomo 2 de El Mundo acerca de temas históricos. Por último, también quisiera agregar una novela más que es El libro de Eva, que es reciente y esta es una novela que nos habla acerca del Génesis, donde vemos la versión de Eva acerca de lo que ocurrió ahí. Porque Eva, nos dice Carmen Bujosa, pues no es el pecado original o quien corrompe al hombre, sino que más bien Eva es dueña de su sexualidad y además Adán no puede existir sin Eva. Con esto terminamos de hablar sobre las novelas de Carmen Bujosa, pero recordar que ella también hizo poesía y teatro. La verdad es que en los años 80 ella arrasó en teatro, ella publicó y estrenó muchas obras, muchas de ellas también ella misma las dirigió y como tal no existe una antología que nos presente sus obras de teatro, pero esperemos que próximamente podamos tener acceso a un volumen así. Algunas de sus obras de teatro conocidas son Cocinar hombres, Tse Bululú, que esta es una obra que hizo en colaboración con su entonces esposo Alejandro Aura, también Roja Doméstica y Los Totoles. En cuanto a poesía, tampoco existe un volumen que reúna la poesía de Carmen Bujosa, pero ella ha publicado diversos poemarios, entre ellos La memoria vacía, Salto de mantarraya, La patria insomne y La aguja en el pajar, entre muchísimos otros. Abajo en la descripción del video te voy a dejar una liga para leer algunos poemas de Carmen Bujosa. En cuanto a repercusión, esto es lo que opinan dos escritoras mexicanas acerca de Carmen Bujosa. La premio Cervantes Elena Poniatowska dijo: un público de lectores de todo tipo sigue hoy por hoy sus intervenciones en voz alta, busca sus opiniones, asiste a sus conferencias, a la presentación de sus obras de teatro y extraña su poesía cuando se prolonga demasiado su estancia en Estados Unidos como profesora en las universidades Georgetown y Columbia. Sin embargo, viajar a otros países no la ha alejado de nosotros y le ha dado una perspectiva muy saludable. En la entrega del Premio Bellas Artes Inés Arredondo 2023, la escritora Brenda Lozano dijo: tú nos has abierto las puertas a las escritoras que seguimos. Hay muy pocos espacios, históricamente se ha invisibilizado el trabajo de las escritoras. Nos has abierto puertas importantísimas en un tiempo en donde ser mujer, ser mexicana, era imposible ser escritora.
Por último, para saber más acerca de Carmen Bujosa, te hago las siguientes recomendaciones. Se encuentra el libro Pensar en Activo, Carmen Bujosa entre memoria e imaginación, coordinado por Asia Mossin, que es un conjunto de ensayos preparados por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También Carmen Bujosa cuenta con su página web oficial, donde se pueden ver todos los premios que ha obtenido. Asimismo, de acuerdo con este portal, existen por lo menos 100 tesis académicas sobre Carmen Bujosa y su obra, así como varios libros sobre ensayo literario donde ella es parte de los autores estudiados. También en YouTube existen materiales muy interesantes acerca de Carmen Bujosa. Hay muchas entrevistas, entre ellas yo destaco la que tuvo con Silvia Lemus y la que tuvo con Cristina Pacheco para Canal 22, que las ligas de estas entrevistas te las dejo también en la descripción del video. Y con esto hemos terminado el recorrido completo por la vida y obra de Carmen Bujosa. Recordar que están estos dos tomos muy valiosos, muy interesantes que contienen todas estas novelas. También las puedes encontrar fácilmente por separado, como esta que tengo aquí, que es del libro de Ana, que viene en el libro de El Mundo. Aunque la verdad, si bien todos estos libros están por separado, sí te conviene adquirir cualquiera de estas dos antologías que se encuentran a un precio muy accesible hoy en día. Y con esto hemos terminado la biografía del día de hoy. Te invito a que me comentes qué te pareció el video, si ya has leído a Carmen Bujosa, si la intentaste leer y no pudiste, o qué opinas acerca de ella. La verdad es que yo opino que es una autora muy interesante, muy experimental, que tiene libros muy originales, a pesar de que la mayoría son complejos de leer. Y también en sus entrevistas que la he visto, pues es una autora que refleja muy buena energía, es una persona muy agradable. Pero tú coméntame, ¿qué piensas acerca de Carmen Bujosa? Y si te dieron ganas de leer y cuál de los libros que compartí acá te dieron ganas de leer más. Y con esto me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas acá al canal de YouTube, a que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque cada fin de semana subimos un video nuevo, ya sea de chisme literario, reseña del libro, biografía de autor, entrevista, entre muchos otros contenidos. También invitarte a que me sigas en Instagram como El Mundo de Ayer, que realmente ya es, digamos, la página para la tienda en línea que tenemos del Mundo de Ayer, donde podrás encontrar tazas como esta de la fiesta del té de Alicia en el País de las Maravillas, entre muchos otros artículos acerca del mundo de los libros. También puedes seguirme en TikTok, donde tenemos ahí videos de diferentes temas acerca de autores y de libros y noticias también. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.